acompañar esta mañana y vamos a leer el día de hoy el libro de Zacarías 12. Quiero que puedas acompañarme a Zacarías 12, versos del 8 al 10. Vamos a leer juntos y de ahí poder pedirle al Espíritu Santo que Él pueda hablarnos a través de estos versos. Así que te invito a que puedas leer conmigo Zacarías 12, del 8 al 10, y cuando estés por ahí me das un grito para saber que ya estamos en ese pasaje. Puedes leer en pantalla también si quieres ir juntos leyendo la misma versión. Y bueno, vamos a leer, ¿verdad? Dice aquí: en aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos aquel día será como David. Y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Y sucederá en aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. ¿Puedes repetir esta última frase conmigo? Dice: y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Hoy quiero compartir un mensaje que titulé Mira al que traspasaron. Dile al que está junto y dile: mira al que traspasaron. ¿Y qué tal si cerramos nuestros ojos hoy y oramos juntos al Señor, que Él pueda hablarnos a través de su palabra? Cierra tus ojos y vamos a orar. Espíritu Santo, hoy pedimos tu presencia en este lugar. Pedimos que tú vengas y te muevas haciendo real tu palabra, Señor, mientras hablamos de ella, Señor. Y sobre todo, Espíritu Santo, hoy te pido que tú puedas venir con nosotros para activar la oración, Señor, en nuestras vidas, para creer tus promesas, Dios. Y también, Señor, para poner nuestros ojos en Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que tú guíes todo nuestro ser para poder enfocarnos completamente en Jesús, el que fue traspasado por nuestros pecados, el que fue traspasado por nuestras rebeliones y por medio de quien también recibimos paz mediante su sacrificio, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, y te pedimos que nos hables y que Jesús sea real para cada uno de nosotros. Amén, amén, amén. Muy bien. Sabes, cuando escribía este mensaje yo recordaba que ahí por el 2018, ya tiene más o menos unos 7 años, ¿verdad? Fue una temporada en la cual mucha de la gente de la iglesia se empezó a casar. O sea, hoy muchos de los matrimonios en varios líderes y todo, 2018, 2019, fue un año de un montón de bodas. Y que incluso me daba risa porque algunos pastores mayores en edad que yo, que me veían y me preguntaban, y no sé por qué a veces salía como a conversación el tema de las bodas, me preguntaban como: ¿y tú ya has casado a alguien en la iglesia? Como me veían joven, yo creo, pensaban que nunca había casado a nadie, ¿verdad? Y les digo: miren, la verdad que yo ya estoy harto, más bien, porque desde el inicio me ha tocado como más de 10 bodas por año, y así estuvimos los primeros años, ¿verdad? Cada mes prácticamente había boda y a veces hasta 2 bodas. Entonces estábamos en una temporada donde un montón de gente eran nuevos matrimonios. Y quien ya tiene un poco más de años de matrimonio, levanta la mano si tienes más de 5 años de matrimonio. Ahí, bueno, ya la libraste un poquito. Pero los que ya tienen algunos 5 años, y obviamente los que tienen mucho más años de matrimonio, sabrán que el inicio es como una parte bien difícil para saber cómo interactuar mejor el uno con el otro, cómo convivir. Y es donde se pueden dar como un montón de problemas al inicio, como de convivencia, de establecer relaciones, cultura y todo esto, ¿verdad? ¿Están de acuerdo los matrimonios ya de años? Pero cuando uno se acaba de casar, piensa que el inicio va a ser fácil y después va a ser más difícil. No sé por qué pensamos así. Y llegamos como a lamentarnos y decir: ay, Señor, si así es el inicio, si así es el primer año y estamos peleando todo el tiempo, no me imagino cómo van a ser los siguientes años. ¿Quién pensó así en algún momento? Entonces imagínense todo este grupo de nuevos matrimonios, todos lamentándose: qué mal esposo soy, qué mala esposa soy. Apenas llevamos 1 año, 6 meses y estamos de pelos, jalándonos el pelo, peleándonos por todo. Y parecía que esa era la realidad. Y sabes que también la mayoría
no lo contaba, sino como que se lo quedaba uno, pues qué vergüenza, seguro todos tienen un matrimonio perfecto y solo nosotros dos nos estamos peleando. Es como a veces lo que sucede, ¿verdad? Dice, y más mira las fotos que se acaban de tomar ellos, qué felices se ven ellos y nosotros peleando en nuestra casa. Pero un día estábamos almorzando juntos, varias de estas parejas, y se empezó a dar naturalmente la conversación en torno como a estas discusiones y a estas peleas que hay al inicio del matrimonio, ¿verdad? Entonces ahí fue como revelador de que ustedes también se pelean. No soy solo yo el que me estoy peleando. Y como conversando y todo, se dieron cuenta que todos tenían los mismos rollos, todos tenían los mismos problemas. Y como que hasta uno descansó, ¿verdad? Como que, ay, no soy el peor marido del mundo, ¿verdad? Estamos varios peores aquí juntos. Ahora, pero ¿qué es lo que sucede con eso que te quiero decir? Uno muchas veces está como bien ensimismado, si es que existe esa palabra, en sus propios problemas y normalmente piensa que nadie más en el mundo tiene problemas, solo yo tengo problemas. Y cuando estoy como muy enfocado en mis propios problemas, parecen ser mucho más grandes de lo que son. Cuando ya empiezo como a compartir con otros y me doy cuenta que no soy el único, sino que todos que están luchando con las mismas cosas, ¿verdad? A veces incluso los papás cuando tienen hijos chiquitos dicen, ay, mi hijo es el más enfermo del mundo, pero no, te das cuenta que a todos los hijos de todos les da diarrea, les da calentura, les da todas esas cosas. Tú dices, no soy el único que tiene esos problemas, ¿verdad? Sino que todos estamos pasando por muchos problemas. Entonces, cuando nuestra mirada y enfoque deja de estar en mis propios problemas y se da cuenta que alrededor también hay gente que están pasando por lo mismo, es como que me da una perspectiva un poco más equilibrada de mi problema, ¿verdad? Entonces, ver mi propio problema me hace que mi problema se vuelva más grande. Cuando veo que hay otras personas pasando por situaciones similares, eso me hace entender que no soy el único. Hay más personas que están pasando por diferentes motivos. Y si decíamos como esa pregunta, ¿cuántos aquí están con problemas? Todos tienen un problema al menos, ¿verdad? O hay nadie aquí que no tenga ningún problema. Yo creo que todos tenemos algún problema, alguna dificultad, algo que nos está haciendo en algunos momentos darnos dolores de cabeza, haciéndonos pensar. Porque el mundo es así, ¿verdad? El mundo es cruel y despiadable. Pero si dejamos de ver nuestro propio enfoque, mi problema entra en una mejor perspectiva. Pero mejor aún, cuando dejamos no solamente de ver y enfocarme en mi problema, y ni siquiera en los de los demás, sino como decía este pasaje, cuando empezamos a enfocarnos más en Jesús que en nuestro propio problema, mi perspectiva entra en la forma correcta, empiezo a tener la perspectiva correcta de mi situación. O sea, siempre que estoy enfocándome todo el tiempo en mi problema, mi perspectiva se vuelve como que esto fuera mucho más grande y difícil de lo que en realidad es. Termino ahogándome en un vaso con agua. Pero cuando mi mirada está más en Jesús que en mis problemas, eso me da la perspectiva correcta de mi situación y de la vida en general. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a cómo manejar y administrar nuestro enfoque todo el tiempo. ¿En qué me estoy enfocando? ¿A qué le está mi mente dedicando tiempo para que yo pueda tener siempre la perspectiva correcta y aún también poder manejar mis emociones y caminar y tomar decisiones sabias de acuerdo a lo que Jesús quiere hacer en mi vida? Así que ¿cuántos aquí quieren tener la perspectiva correcta de su situación? Dile al que está junto, no eres el único que está sufriendo. Pero no digas con cara de víctima. Hoy quiero compartirte a través de este pasaje 3 puntos de cómo necesitamos cambiar nuestro enfoque. ¿Está bien? Entonces el primer punto que te quiero compartir es: no te enfoques en tus problemas, enfócate en las promesas de Dios. Hemos estado predicando de Zacarías sin querer, porque nunca planificamos tener una serie de este libro, pero como hemos estado leyendo en casa, ¿verdad? En oración personal, ha sido como muy natural poder compartir estos mensajes. Y yo te compartía desde hace 2 semanas que Zacarías fue un profeta que Dios envió al pueblo de Israel en un momento clave. Israel estuvo 70 años exiliado en Babilonia. Y después de 70 años, Dios les abrió como un tiempo y una ventana en el que les dijo: ¿saben qué? Es tiempo de que ustedes vuelvan a Jerusalén.
vuelvan a su ciudad y a su nación y reconstruyan la ciudad que hace 70 años había sido destruida por los babilonios. Ahora, este pueblo llega sin recursos económicos, llega con una herencia de esclavitud, ¿verdad? Con un montón de traumas de todo lo que pasaron. Entonces, esa reconstrucción, aunque Dios les estaba dando esa oportunidad de como restaurarse, reconstruir, había mucho desánimo en todo este proceso. Y creo que a nosotros también nos pasa que a veces Dios nos está permitiendo como empezar a restaurar nuestra vida, casa, matrimonio, pero hay desánimo porque como que no vemos las cosas tan rápido y tan fácil como quisiéramos. Entonces este pueblo estaba así y por eso Dios necesitaba enviarles profetas que eran voceros de su mensaje, sobre todo para estar animando al pueblo como, hey, echémosle ganas, tengamos la perspectiva correcta porque Dios nos ha prometido que Él nos va a restaurar. Entonces Zacarías es justamente uno de los profetas que entran en este periodo, que está animando constantemente al pueblo para que sigan haciendo esta obra de restauración en Jerusalén. Entonces en medio de esto, todo el capítulo 12, Zacarías empieza a dar una serie de promesas acerca de lo que Dios va a hacer en Israel, de lo que Dios va a hacer en este pueblo que se está restaurando, y que de hecho si tú lees en tu casa todo el capítulo, te vas a dar cuenta que cada párrafo, cada determinadas frases se está repitiendo: en aquel día Dios hará esto, en aquel día Dios hará esto, en aquel día Dios hará esto. Y está dando un montón de promesas que de hecho esa frase en aquel día es clave en la escritura, porque para Israel determinaba el día en que Dios vendría como juez, el día en que Dios como cumpliría sus promesas, el día en que Dios reinaría en medio de ellos, y que muchas de estas profecías se cumplen justamente cuando Jesús viene a la tierra. ¿Me sigues aquí? Entonces en el verso 8 que leíamos hay unas cuantas promesas que Dios les da. Les dice: en aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén. Recuerden, ellos que están regresando después de haber sido derrotados por Babilonia, esclavizados, y le dice: hey, pero va a haber un día en el que Dios defenderá a los habitantes de esta ciudad, y el débil entre ellos, aquel día será como David. ¿Quién se acuerda de David? David es el personaje favorito de mi hijo de las escrituras. Él agarra cualquier cosa que encuentra como una onda y empieza a jugar con eso, ¿verdad? Y ahora que ha estado... Y ahora que ya no usa pañal y usa calzoncillo, de repente se quita el calzoncillo y lo agarra de onda, y no te cuento qué es la piedra, mejor. No, es así, no. Pero David, en la memoria de Israel, siempre es visto como este guerrero fuerte, ¿verdad? Como este guerrero valiente que se enfrenta a los gigantes y todo. Y Dios les da una promesa a este pueblo que les dice: va a haber un día en el que Dios hará que el más débil de Israel sea como David. ¿Te imaginas eso? El más débil de Israel va a ser alguien valiente que se puede enfrentar a un gigante, que puede tener fe. Y le dice: y la casa de David será como Dios o como el ángel del Señor delante de ellos. O sea, un tiempo en el cual este pueblo va a tener tanta fe, tanto ánimo, tanta valentía. Dice: y sucederá que en aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. O sea, Dios le está dando muchas promesas a este pueblo. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Hay un pueblo desanimado, hay un pueblo que claramente, si ellos que estaban viendo la tarea y de repente decían: ¿cómo vamos a reconstruir esta ciudad? Pero imagínate un momento, ¿cómo se ve una ciudad después de entrar en guerra? Probablemente hemos visto muchas imágenes hoy de cómo han quedado varias ciudades después de la destrucción, las guerras que han tenido, ¿verdad? Ahora imagínate Israel entrando en una ciudad así devastada y Dios diciéndoles: hey, tienen que reconstruirlo. Parece imposible. Y si ellos empezaban a enfocar en esa tarea, siempre se iban a desanimar. Pero Dios les está diciendo: hey, pero hay un montón de promesas, muchas promesas que Dios nos está dando. Y cuando nosotros empezamos a enfocarnos más en la promesa que en el problema, eso como que empieza a levantar nuestra fe. ¿Te imaginas a este pueblo que está viendo una realidad sumamente difícil, pero empiezan a decir: hey, pero va a haber un día en el que el más débil de ustedes va a ser como David, va a haber un día en el que Dios va a derrotar a todos los enemigos de Israel, va a haber un día en el que Dios reinará en medio de ustedes? Eso era para que su fe se levantara.
Y nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender, como decía, a administrar nuestro enfoque, porque si caemos en la trampa de estar todo el tiempo enfocado en qué problemas tengo, es muy fácil olvidarse de las promesas de Dios. Y es muy fácil que mi fe empiece a caer, me siento ansioso, desanimado, todo. Pero cuando empezamos a reenfocarnos en las promesas de Dios, eso vuelve a elevar mi fe para creer que lo que Dios me ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Y cuántos creen que lo que Dios nos ha prometido, Él lo va a cumplir? ¿Lo creen de verdad? Entonces necesitamos hacer este cambio de enfoque. Y número 2, quiero decirte, no te enfoques en tus problemas, otra vez, enfócate en la oración. Di conmigo la oración. Mira, dentro de esta serie de promesas que Dios le da al pueblo de Israel por parte de Zacarías, en el verso 10 dice, una de estas promesas, ¿verdad? Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Di conmigo, el espíritu de gracia y de súplica. Ahora, esto no es otra cosa que el Espíritu Santo. Es una forma en la cual se están enfatizando ciertos atributos del Espíritu Santo, pero que si tú lees el Antiguo Testamento y lees muchos otros profetas como Ezequiel, como Zacarías, como Isaías, te das cuenta que es una promesa recurrente. Dios traería el Espíritu Santo sobre el pueblo y eso sería un antes y un después. ¿Y cuántos nosotros hemos creído que después de Cristo Él prometió que el Espíritu vendría y el Espíritu ya fue derramado sobre toda carne y tenemos acceso a este Espíritu Santo que la Biblia está prometiendo? ¿Cuántos lo creen? Pero aquí el profeta Zacarías le da un énfasis especial en una de las formas en las cuales el Espíritu Santo se iba a manifestar en medio de este pueblo. Él le dice, el Espíritu vendrá como espíritu de gracia y de súplica. Ahora, y estos dos atributos, gracia y súplica, nos representan cómo Dios estaba también queriendo sacar a este pueblo de su pasividad, de su lamento y llevarlos a una acción de fe. La gracia, el espíritu de gracia, tiene que ver con cómo Dios nos hace favorables delante de Él. Es decir, el Espíritu Santo, una de las acciones que hace es que nos hace favorables delante de Dios. Y cuando Dios nos ve a nosotros por medio del Espíritu y por la obra que Cristo Jesús hizo, Él nos ve como favorables. Él dice, mi hijo me agrada, tengo deseos de ser favorable hacia Él. Tengo deseos de actuar en favor de mi hijo, porque eso es lo que hace el Espíritu de gracia. Entonces el Espíritu de gracia nos posiciona para que Dios nos vea con favor, para que Dios nos vea con agrado. Pero también este espíritu de gracia va acompañado del espíritu de súplica. Es decir, la gracia nos posiciona para que Dios nos vea con agrado, pero la súplica nos lleva a una acción de que sí, Dios me ve con agrado, pero ahora yo respondo y comienzo a orar y pedirle al Señor que cumpla las promesas que Él ya me ha dicho. ¿Me sigues aquí? Es como entrar delante de un rey. La gracia me da acceso delante del rey, pero la súplica, el solicitar, el pedir, es lo que va a permitir que yo pueda acceder a aquello que el rey favorable por gracia me quiere dar. Pero si no estoy orando, Dios no me puede dar nada. Y debemos entender esto, iglesia. En la Biblia nos damos cuenta de que lo que mueve a Dios es la oración. O sea, tú puedes tener muchos problemas, pero si no oras, tu problema no es lo que mueve a Dios, es tu oración lo que mueve a Dios. ¿Me explico? Y por eso el Espíritu Santo, algo que quiere activar en nosotros es poder sacarnos de una pasividad de estar simplemente lamentándonos, quejándonos, llorándonos pasivamente y decir, ok, esta es mi situación, pero en medio de esa situación tengo que recordar cuáles son las promesas de Dios y tengo que entrar en un espíritu de súplica, en un espíritu de oración, de empezar a orar al Señor y pedirle que Él pueda soltar las promesas que tiene para mi vida. ¿Sabes que incluso es interesante en esta historia del post-exilio babilónico, lo que estamos leyendo, o la situación histórica en la cual se da este mensaje, que Israel estuvo cautivo 70 años en Babilonia? Pero la historia dice también
que ya se había profetizado que a los 70 años iban a ser libres, y ya casi cuando se estaban cumpliendo los 70 años, el profeta Jeremías se encuentra justamente con una escritura que decía esta promesa, ¿verdad? Perdón, el profeta Daniel se encuentra justamente con una escritura que Jeremías profetizó que en 70 años iban a ser ellos libres. Entonces Daniel estaba y se encuentra con esta promesa en la Biblia, y en lugar de simplemente quedarse pasivo como, ya estamos en el año 68, ya estamos a punto de llegar al año 70 o algo así, dice que él se da cuenta, ok, hay una promesa, pero tengo que empezar a orar e interceder por esa promesa. Entonces Daniel intercede, es el tiempo del cumplimiento, el Señor prometió que a los 70 años nos iba a libertar, y comienza en un espíritu de súplica, y Dios claramente cumplió su promesa y a los 70 años libertó al pueblo de Israel de la cautividad. Entonces nosotros tenemos problemas, claro, pero también tenemos promesas. Pero cuando vemos la promesa de Dios, no es simplemente para ponernos felices, sino para poder orar al Señor conforme a estas promesas. Y decirle, Señor, tú me has prometido esto, y aquí estoy orando, aquí estoy pidiéndote. Y el Espíritu Santo activa ese espíritu de oración en nosotros y nos posiciona también con gracia y favor delante de Dios para que Dios responda a nuestra oración. Entonces, si tú te has sentido tal vez muchas veces cargado, mira, es que la carga, el lamento nos lleva a una pasividad con Dios. Nos quejamos, pero no oramos, ¿verdad? Nos lamentamos, pero no oramos. Y la instrucción bíblica aquí y en muchos otros pasajes es que en esos tiempos de angustia difíciles podamos movilizarnos a la acción y comenzar a orar. El apóstol Pablo, desde la cárcel, en el libro de Filipenses, escribe el siguiente texto, Filipenses 4:6. Y si está por ahí lo podemos leer, dice, no se preocupen por nada. ¿Quién ha estado luchando con la preocupación? Sí. Y bueno, este consejo así solito es raro, ¿verdad? Pero cuando uno está triste, que alguien te diga, no estés triste. Ok, sí, yo quisiera no estar triste, ¿verdad? No creas que lo hago por gusto. Entonces Pablo le dice, no se preocupen por nada. Ahora, y él desde la cárcel lo está diciendo. Él estando encarcelado, pero sí nos da una instrucción. Dice, en cambio, ¿qué? Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces, cuando estamos lamentándonos, cuando estamos quejándonos, Dios lo que busca es sacarnos de esa pasividad y llevarnos a una acción de oración. En lugar de estarnos preocupando, entristeciendo, quejándonos, Pablo nos dice, oren por todo. Cada uno de esos momentos ponlos delante del Señor. Aunque tal vez ni siquiera sientas fe en ese momento, aunque tal vez ni siquiera sientas mucho ánimo en ese momento, pero trata de dar el paso de ponérselo a Dios en oración para ver su respuesta. Entonces sacude el que está junto a ti. Dile, Dios no se mueve por tus problemas, Dios se mueve por tu oración. Entonces necesitamos cambiar nuestro enfoque de los problemas a las promesas, y las promesas nos deben llevar a la oración. Pero hay un tercer enfoque que es el que más enfatiza en este pasaje, que es enfocarnos en Jesús. El tercer punto que quiero compartir contigo es eso, no te enfoques en tus problemas, enfócate en Jesús. Y este verso 10, después de cada acerca del Espíritu Santo, dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, dice, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Dios le está dando a este pueblo, le dice, me mirarán a mí, a quien han traspasado. Ahora, y en este contexto del Antiguo Testamento, el traspasado es Dios mismo, ¿verdad? Él les dice, yo fui traspasado por ustedes. En cierta manera también Dios le estaba recordando que si bien estaba en una situación difícil, no fue de a gratis. Hubo un proceso en el cual sus antepasados habían desobedecido constantemente a Dios y eso los llevó a ese exilio. Y ese descontento era una herida hacia el corazón de Dios. Porque a veces cuando nosotros nos estamos en desobediencia contra Dios, más que Dios enojarse, es algo que también le duele al Señor.
A veces cuando una persona que amamos hace algo que nos lastima, sí, tal vez en el momento nos enojamos. ¿Quién se enoja? Pero en el fondo lo que queda marcado es una herida. Y con Dios igual, si entendemos que Dios es un Dios relacional con nosotros, cuando nosotros pecamos, no es un Dios iracundo que quiere mostrar que Él tiene la razón y todo, sino es un Dios que también herimos al hacer aquello que es contrario a su voluntad y que es una voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros, que fue totalmente hecha para ver el bien de nosotros, y nuestra desobediencia nos lleva más bien a experimentar el mal y lastimamos el corazón de Dios en ese proceso. Entonces Dios se muestra a este pueblo como un Dios que está herido. Y Él les está diciendo que este mismo Espíritu Santo que los llevaría a la oración, también los llevaría a cambiar un enfoque a verlo a Él que estaba herido. Pero al pasar los años, esta escritura de cómo Dios estaba viniendo traspasado y se presentaba como alguien traspasado delante del pueblo, fue madurando, fue expandiéndose. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo diferentes autores en esta misma escritura pudieron ver que eso se estaba cumpliendo perfectamente en Jesús. El Evangelio de Juan nos dice en Juan 19:33, no sé si podemos ponerlo aquí, dice que esto es cuando Jesús ya estaba muerto en la cruz, y dice, cuando llegaron a Jesús, los soldados romanos, dice, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. O sea, ellos ¿se acuerdan que habían 3 personas ahí muertas? Dice que los que estaban al lado de Jesús, ellos les quebraron las piernas, pero cuando van con Jesús, Él ya estaba muerto, entonces ni siquiera se tomaron el tiempo de quebrar las piernas. Dice el siguiente verso, pero uno de los soldados, que dice, le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes le crean. Pero creo que se saltó 35, el 34 faltó, me parece. Así lo leímos. Se saltó 30, no, 30, no, sí, pero 36, seguimos. Porque esto sucedió, que dice, para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y el 37, ahí sí. Y también otra escritura que dice, mirarán a aquel que traspasaron. O sea, para el autor de Juan, esta escena en la cual Jesús fue traspasado con una lanza es el cumplimiento de lo que estamos leyendo en Zacarías. Llegaría un momento en que el Espíritu Santo nos llevaría como pueblo a ver no nuestros problemas, no nuestras heridas, sino enfocarnos más en la herida de Jesús, que fue traspasado por cada uno de nosotros. Entonces, para Juan, Jesús es el cumplimiento de esta promesa. Apocalipsis 1:7 también dice, y esto es hablando en el contexto ahora de la segunda venida de Jesús, dice, Él viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él, sí y amén. Entonces te pongo todo esto para entender cómo el pueblo de Dios empezó a darse cuenta que esta promesa de que llegaría un momento en el cual nosotros por el Espíritu Santo podríamos poner nuestro enfoque en Dios que fue traspasado. La iglesia lo entendió que eso era justamente Jesús siendo traspasado en la cruz. Y Él Zacarías nos da una serie de acciones. Así podemos poner nuevamente el verso 10 de Zacarías. Él dice que el Espíritu Santo llevaría nuestro enfoque. Recuerda nuevamente, estamos hablando de enfocarnos no en nuestro problema, sino enfocarnos en Jesús. Y Él dice, me mirarán a mí. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él nos hace salir de enfocarme en mí mismo y enfocarme en Jesús. Pero no en cualquier Jesús. Él hace que me enfoque en un Jesús que fue traspasado, en un Jesús que está herido, en un Jesús que es sufriente, en un Jesús que fue lastimado. Y también dice, y harán y se lamentarán por Él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por Él como se llora por un primogénito. Y es algo que el Espíritu Santo quiere hacer. Él quiere poner tu enfoque no en ti, no en tus problemas, sino en Jesús. En un Jesús que está herido, en un Jesús que sabe qué es lo que es pasar dolor.
Un Jesús que más bien por nuestra causa, Él pasó más sufrimiento que el que nosotros podremos pasar en nuestra vida. Y si al principio yo te contaba una historia de que los matrimonios, cuando escuchan a otros matrimonios, cómo su problema entra en una perspectiva correcta y más amplia, yo creo que cuando nuestra perspectiva empieza a ver a ese Jesús sufriente, nuestro sufrimiento entra en la perspectiva correcta. Cuando vemos a un Jesús que pasó por dolor, nuestro dolor entra en la perspectiva correcta. Y el Espíritu Santo por eso constantemente está buscando que nuestro enfoque y mirada pueda ver a ese Jesús que pasó por dolor y sufrimiento para traer vida a cada uno de nosotros. ¿Sabes que este mensaje o la forma en la cual yo quise compartir esto es porque un día que estábamos orando por diferentes situaciones, ¿verdad? Y cuando uno ora, normalmente ora por muchos problemas que está teniendo, ¿no es así? Pero a mí me pasó que estuvimos un buen rato en oración y yo entré como tranquilo a orar y salí desanimado de la oración. No sé si a alguien le ha pasado. Normalmente es al revés, es la idea, ¿va? Como que uno entre medio atribulado y salga con fe y todo. A mí me pasó al revés. Yo entré con fe y salí desanimado. Entonces yo le decía, Señor, pero ¿qué onda? ¿Por qué estoy como tan desanimado después de orar? Y sentí como que el Señor me empezó a mostrar la forma en la que oré. Y el problema es que estaba como orando tan enfocado en mis problemas, les repetía de una y otra forma, los repetía mis problemas de manera poética, de manera cruda, de manera por aquí, por la izquierda, por la derecha. Entonces prácticamente mi oración se volvió como un lamento y una queja por todo lo que yo estaba sufriendo. Y el hecho de mantener mi enfoque por tantos minutos, por tanto tiempo en esos problemas una y otra vez, claramente trae desánimo. ¿Por qué? Porque mi enfoque estaba todo el tiempo, tengo este problema, y probablemente en la oración nunca me enfoqué tanto en Dios, sino que me estuve todo el tiempo enfocando en este problema. Incluso es interesante ver cómo algunas personas que estudian las oraciones que los apóstoles escriben en la Biblia señalan que todas están escritas en lenguaje positivo. O sea que en lugar de decir, Señor, echa fuera la tristeza, dicen, Señor, trae tu gozo. En lugar de decir como, Señor, quita todos los pleitos que tenemos en la iglesia, oran, Señor, que tu espíritu de unidad venga sobre nosotros. Y es como que usan un lenguaje que todo el tiempo se está enfocando no en el problema, sino en lo que Dios va a hacer. Pero yo estaba orando en el problema. Y si tú estás todo el tiempo enfocado así, créeme, te vas a desanimar. Se te va a ir la fe, te vas a sentir más angustiado. Y yo le decía, Señor, explícame qué pasa. Y yo sentía que Dios ese día me daba una palabra, una frase que yo guardé para mí, se la compartí a Cindy, y dije, no, es la frase que yo sentí que Dios me dio. Y esta frase la comparto contigo, era enfocarte en tus heridas, duele, pero enfocarte en la herida de Jesús, sana. Mira, si tú estás enfocado en tus problemas, en tu dolor, mientras más tiempo pases enfocado en eso, más grande se hace el dolor, más grande se hace el desánimo, más grande se hace la herida. Pero si aprendemos a administrar, y el mismo Espíritu Santo es el que nos lleva a eso, y nos empezamos a enfocar no en mi herida. ¿Cuántos tienen heridas aquí? Pero ¿cuántos saben que Jesús también fue herido? Pero cuando me empiezo a enfocar en las heridas de Jesús, eso me empieza a sanar, eso me empieza a animar, eso empieza a darme la perspectiva correcta de lo que estoy viviendo. El profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 4, él escribe y dice, ciertamente, hablando de Jesús, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo
por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas somos sanados. Mira, nuestras heridas lastiman, duelen, crecen, pero las heridas de Jesús nos sanan. Entonces, iglesia, necesitamos empezar a volver a poner nuestra mirada no en nuestros problemas, no en nuestras heridas abiertas, sino en las heridas de Jesús. Dice el libro de Juan, lo que leíamos hace un momento, que cuando Jesús fue traspasado, de su herida salió agua y sangre. Y para mí eso es lo que termina diciendo también Zacarías en el capítulo 13:1. Después de decirnos todo esto, dice: en aquel día, una promesa más de aquel día que se cumple en Jesús, habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado, lavar la impureza. Mira, la herida de Jesús es una fuente de sanidad, es una fuente de limpieza, es una fuente en la cual aún todos nuestros pecados son lavados, todos nuestros pecados son perdonados. Porque aún a veces también cuando yo estoy tan enfocado en mis pecados, lo único que trae es culpa, lo único que trae es condenación. Pero cuando también yo veo que la misma herida que me sana, que quita mi dolor, que quita mi enfermedad, también es una fuente de limpieza, y mi enfoque está en la vida de Jesús, eso me empieza a santificar también. Eso me empieza a lavar y eso me empieza a purificar. Y por lo tanto no hay nada en mí que sea más fuerte ni más poderoso que el poder que ya hay en las heridas de Jesús, que nos sanan, que nos limpian, que nos transforman, y que porque Él fue traspasado, nosotros podemos recibir vida y sanidad mediante de Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Sabes? Quiero hoy cerrar con esto. Deja de enfocarte en tus problemas. Enfócate en la promesa de Dios. Enfócate en la oración. Pero sobre todo, enfócate en Jesús. Digo conmigo, enfócate en Jesús. Tienes que dejar de ver tus heridas y tienes que comenzar a ver la herida de Jesús. Deja de ver tu enfermedad y comienza a ver la herida de Jesús, que dice que por medio de la cual somos sanas. Deja de ver tu dolor y empieza a ver que Jesús dice que en la cruz Él llevó nuestros dolores. En la cruz llevó nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Y toda la maldad y el poder de la maldad, el poder del dolor que podamos en nuestra mente tener, ya fue consumido en la cruz de Jesús. Mi fe, mi enfoque, mi mirada no puede estar en mí, tiene que estar todo el tiempo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Ver mis heridas, ¿qué decíamos? Duele, pero ver la herida de Jesús sana. Así que tú hoy tienes dos opciones hoy. Te doy dos opciones, ¿está bien? Una es seguir todo el tiempo enfocado en todos los problemas que tienes para seguirte sintiendo igual de preocupado, de ansioso, de estresado, de triste. ¿Quieres eso? O la otra opción es enfocarte más en Jesús y empezar a experimentar en esa búsqueda, en esa adoración, en esa súplica, el poder de su herida que sale para sanar, para libertar, para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Quiénes lo desean? ¿Por qué no te pones de pie hoy?